alegró muchísimo, que tiene que ver con la ley Felipe, que finalmente, y después de tanto esperar y de tanto batallar, se ha reglamentado aquí en Entre Ríos. Vamos a hablar con Danilo Bertoni, que es el papá de Felipe, quien ha trabajado muchísimo junto con su mujer por este tema. Danilo, Mónica Farabello y Rodrigo Peruso te saludan. Buen día, Moni, Rodrigo, a todo el equipo de la radio y a todos los oyentes. Bueno, Danilo, no sé si felicitarte o cómo decirte en esta instancia. Mira, yo creo que son sensaciones muy encontradas. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de Felipe, agradecerte, Moni, que nos abrazaste de entrada, que acompañaste a la lucha colectiva. Agradecerle a Fernando, que siempre está al Seba. Con el Seba hablaba hace 2 días pidiéndole que esto de que sigamos, que no nos dejara solo en la lucha, y esto no hubiese sido posible independientemente de la militancia que pusimos madre y padre del dolor, sin el acompañamiento de los medios de comunicación. Así que, en primer lugar, en nombre de Felipe, agradecerle a todo el equipo de la radio. Estamos muy contentos con él. Ayer cuando nos abrazábamos, pudimos mirar al cielo, decir: Felipe, promesa cumplida. Sí, realmente después de tanto dolor y de tanta lucha, creo que es encontrarle un sentido a tanto, ¿no? Y decir, bueno, si de algo valió la pena todo el dolor que se atravesó, es realmente poder ayudar, porque esta ley va a ayudar a muchísimas familias y a muchísimos niños que se tienen que ir de la ciudad, que tienen que alejarse para tener un tratamiento en Buenos Aires, en Paraná, donde sea, pero digo, el acompañamiento del Estado tiene que estar, y eso es gracias a ustedes. Yo creo que te agradezco tus palabras, pero también el pueblo de Entre Ríos abrazó esto. Cuando íbamos a cada plaza, cuando venían y firmaban y adherían con una firma, cuando uno por ahí no toma magnitud, digo, Eli, ¿cuánto tiempo pasó del 2019 ahora de que iniciamos esta lucha con pandemia, que pensamos que no íbamos a poder? Digo, que nos visibilizamos madre y padre, que nos dábamos cuenta que nos había pasado lo mismo. Si bien nosotros no habíamos pasado necesidad, no nos impidió ver esas necesidades. Y hoy a quien está atravesando el cáncer, o al que le va a tocar, que siempre lo digo, Moni, que no se lo deseo a nadie, va a haber un Estado que los abrace, ese Estado que nosotros veníamos buscando, y ese abrazo. Digo, nosotros no ponemos nombre en el Estado porque a vos te consta, nunca hemos criticado al Estado, decidimos involucrarnos, invitábamos a los representantes de las diferentes fuerzas políticas que vinieran a las plazas, que escucharan al pueblo, que había amor, había empatía, había necesidad. Y Felipe es eso. Felipe pudo demostrar que la oposición y el oficialismo pudieron caminar juntos, que sacaron esa grieta del medio. Entonces yo digo, hoy cuando yo ya recibí el llamado de provincia confirmando esto, porque yo lo primero tenía como trascendido, Fernando puede dar fe de lo que estoy diciendo, digo, bueno, ese abrazo que tanto buscábamos llegó, ¿no? Y a esta familia que le va a tocar atravesar, va a tener la misma posibilidad, el que tiene y el que no tiene recursos de acompañar, estar y amar a su hijo, y que el Estado va a estar ahí al lado. Y ahí al lado va a estar Felipe. Nosotros, digo, el cielo hoy, nuestros gurises que se murieron por el cáncer, que fallecieron, que partieron, esos guerreros, esas guerreras, tan felices. Yo le digo a él, y yo estamos orgullosos de nuestro hijo. La obra de nuestro hijo ha sido impresionante. Que no tenga dudas, Borda, que el feliz está orgulloso de nosotros. Hoy cuando nos levantábamos para ir cada uno a su trabajo, decíamos, bueno, Borda, un día menos que falta para reencontrarnos con el feliz. Y hoy es el primer día que Entre Ríos sí es más justa, es más equitativa, y es el primer día de ese abrazo que venimos buscando y que tanto lo necesitábamos. Seguramente, como decimos, como es algo nuevo, yo ayer, con la gente que se comunicaba conmigo de provincia, digo, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el cáncer. Nosotros en toda la provincia tenemos madres y padres del dolor, tutores, que vamos a estar ahí, que vamos a estar acompañando, que vamos a estar viendo cómo se ejecuta, si hay algo que redireccionar, que cambiar, porque como algo nuevo todo cuesta, cómo se instrumenta.
y ahí vamos a estar. Yo le pedía que sigan con la capacidad de escucha, que sigan escuchándonos, que sigan escuchando al pueblo, ¿no? Pero hoy ya no dependemos de llegar a un medio para recibir eso, no dependemos de un contacto político, sino de un derecho, de algo que quede adquirido y que quede, y que ese abrazo que ayer nos daba el gobernador en representación del Ejecutivo Provincial, creo que es un abrazo para todo el pueblo de Entre Ríos, que no distingue, porque el cáncer no distingue ideología política, ni credo religioso, ni clase social, pero es un abrazo que vino para quedarse y que ojalá que no lo necesite nadie, pero aquel que necesite el abrazo, no tengo duda que ahí va a estar, y va a estar Felipe, y seguramente, como te decía, Moni, va a haber cosas que aprender nosotros mismos, que cambiar. Nosotros el día martes vamos a estar con él y parte de nuestro colectivo en Paraná, y ahí tendremos más certeza. Si bien yo recibí el decreto, no lo hemos mirado, pero bueno, lo importante es que se reglamentó, que está las partidas, pero no es todo económico, no pasa por lo económico, porque cuando uno habla de una contención, como siempre hemos dicho, en cada lugar, en cada ciudad, cuando queda la familia dividida, que no fue el caso nuestro porque Felipe era nuestro único hijo, hay un hospital, hay un centro de salud donde hay una psicóloga, donde hay una trabajadora social que le va a ayudar a hacer el trámite. O imagínate que nosotros, como siempre decimos, conocíamos Buenos Aires desde un lugar de tal vez de paseo, teníamos como un el plus turista. de que, exacto, teníamos el plus de que nuestra señora, al ser médica, interpretaba, los médicos, entre médicos tienen otros códigos, pero hay mucha gente que no tiene y no le pasa eso. Te encontrás con mamá y papá que no saben ni leer ni escribir, y ante eso tienen que hacer un trámite, tienen que hacer un montón de cuestiones. Bueno, hoy va a haber un Estado, va a haber un equipo, va a haber alguien que los va a estar acompañando, y las madres, padres y tutores van a estar al lado de, como tuvimos nosotros con él, de Felipe, de su hijo, ¿no? Sí. Y siempre decimos esto, vendrán momentos que hay que seguir hablando del cáncer, que cuando el cáncer se diagnostica tempranamente hay más posibilidades de... Es difícil también, pero también tenemos que hablar de cáncer. Uno dice es una mala palabra, pero tenemos que hablar, concientizar, nos puede tocar a cualquiera, y nada, pero al que le toque, que no se lo deseo a nadie, lo vuelvo a repetir, el que tiene hoy recursos en Entre Ríos y el que no tiene recursos hoy en nuestra provincia, hay un Estado que lo abraza, por eso digo un poquitito más justa y un poquitito más equitativa. Danilo, vos decías recién que la ley Felipe logró borrar un poco la grieta y que realmente el oficialismo, la oposición, todos se pusieran a trabajar juntos respecto de esto, y pienso hoy que tanto se habla o se discute, por ejemplo, la salud pública. Qué importante esto que vos decís, digo, esto es para los que tienen mucho, para los que tienen poco, para los que no tienen nada, digo, me parece que es una mirada también del Estado sobre la salud y sobre el acompañamiento a las personas. Coincido plenamente con lo que vos decís. Somos defensores de la educación pública y de la salud pública. En nuestra primer plaza, Moni, vos te acordarás, si nos remontamos al año pasado, y hoy yo lo mencionaba en otros medios, y lo agradecemos, tuvo el acompañamiento de ambas fuerzas. Estaba Nicolás Mateauda, que es diputado en este caso de la oposición, sí. Estaba el diputado Jusque, autor del proyecto, la diputada Farfán, estaba nuestro presidente municipal que nos acompañó, como todos los presidentes municipales de las diferentes fuerzas políticas cuando recorríamos la provincia. Creo que un gran llamado de atención a quienes tienen responsabilidad, a quienes las van a tener, a quienes sean nuestros próximos gobernantes, de que es con el pueblo, escuchando, que cuando caminan al lado del pueblo que no se alejen, porque el pueblo da amor, en el pueblo hay empatía, y el pueblo yo creo que tiene el diagnóstico justo, que muchas veces los equipos técnicos de quienes asesoran a los que gobiernan, por ahí no tienen esa sensibilidad, o están lejos de esa gente, y creo que es por ahí. En esto bien vos lo dijiste, no hubo grieta, no hubo bandería de ningún lado. Y eso es lo importante, y creo que eso es Felipe. Felipe pudo demostrar que desde el amor se construye, que desde abajo hacia arriba también, y claramente que nosotros, siempre esto lo hemos dicho, el dolor, el lucha y la lucha en derecho. Y esto de construir desde abajo también nos habla de la necesidad de involucrarnos. Muchas veces los legisladores están en donde tienen que estar y muchas veces no. Muchas veces por ahí no tienen el termómetro de lo que nos pasa a nosotros, a los ciudadanos,
Y ahí estuvieron ustedes también para poner en agenda lo que era necesario. Digo, la ley Felipe viene también de una familia común como la de la tuya y la de Eli, que juntos se pusieron a redactar este proyecto y que afortunadamente los legisladores los acompañaron. Pero digo, muchas veces surge de la misma gente la ley. Exacto. Y yo creo que eso también habla de... Hoy un medio me decía que, bueno, que no todo, capaz que otro papá y otra mamá no hubiese podido esto de visibilizar y lograr esto. Nosotros cuando decidíamos con él y con toda la gente esto de salir a recorrer y militar la ley esta en cada ciudad donde podíamos llegar, era eso. Nosotros nunca criticamos al Estado, decidimos involucrarnos. Es fácil criticar y no comprometerse. Tal vez elegimos el camino más largo, pero queríamos hablar de cáncer, de que se concientizara y sobre todo que los legisladores escucharan que no era la voz de Elizabeth Artaza ni de Danilo Bertoni, era la voz de miles y miles de entrovianos que adherían con firma, era la voz de diferentes credos religiosos, de un montón de madres y padres del dolor, de ONG, de fundaciones, de instituciones. A ver, digo, nosotros como decimos, cuando hablamos del Estado no ponemos nombre en el Estado, porque a Entre Ríos lo han gobernado diferentes fuerzas políticas y nadie legisló el cáncer. Nosotros miramos para adelante, desde el momento que iniciamos la lucha. Lo importante es que hoy está legislada, tenemos ese abrazo que queremos que sea fuerte y que sea para siempre, y quienes sean nuestras próximas autoridades, que aún más sigan con este ejercicio, que sigan escuchando al pueblo, que sigamos generando más derechos, pero sobre todo que estén cerca de la gente, que no se aíslen, que no pasa nada, que en el pueblo encuentran amor, que en el pueblo encuentran la realidad y que es donde lo necesitan. Danilo, ¿y ahora qué? Creo que charlábamos en la plaza de la municipalidad hace un tiempo, en donde todavía te tenía muy ocupado esto de que se logre implementar, de que se dé ese paso que faltaba para que se termine un poco este proceso que han iniciado a partir del dolor por la pérdida de Felipe. Ahora vos decías, bueno, estaremos atentos a que se implemente, a que funcione realmente, no a que no quede en un papel, sino que el Estado realmente la lleve y la ponga en práctica a esta ley. Pero en lo personal, ahora ¿qué sensaciones te atraviesan o todavía no has podido terminar de procesar todo esto que han logrado? Mira, esto es muy rápido, ¿no? Esto de ayer a hoy pasaron horas y miro para atrás y me parece que ayer cuando nos reunimos por primera vez en el 2019 en ese momento era diputado nacional, Juan Manuel Juz, que venía a Gualeguaychú, que yo le escribimos por las redes contándole, creo que siempre hay cosas para hacer, creo que siempre tenemos que todos comprometernos y sobre todo tener mucha empatía. Nosotros claramente que lo hicimos desde ese lugar, desde el amor, y nada, no tengo dudas que yo el otro día decía en un medio cuando no pude exponer a la Universidad Nacional de Rosario, invitado por el ALPEC, una institución que trabaja tanto por el cáncer, de hablar de la lucha, ¿no? Yo creo que es eso, que ha trascendido muchísimo, pero porque son necesidades que están, que se necesitan, que nos pasa a cualquiera. Y hay que ir buscando desde dónde, qué es lo que hay que seguir haciendo, cómo nos seguimos involucrando. Claramente que seguimos maternando y paternando con nuestro hijo en el cielo, pero todos y cada uno de nosotros, esto nadie está exento y nos puede pasar. Y bueno, vendrán otros canales, digo yo, otros momentos donde trabajaremos con instituciones, seguiremos con asociaciones, será el momento de tal vez de iniciar algo de una fundación, veremos cómo se encamina todo, pero lo importante es que tenemos que estar y acompañándonos y demostrarle a quienes tienen la responsabilidad en estas cuestiones de que nos escuchen al pueblo, que vengan con nosotros, que es más fácil para ellos y es más fácil para todos nosotros que elegimos y amamos vivir en Entre Ríos. Danilo, también como papás, y que esto lo hemos hablado también cuando hablamos de alimentación sana, por ejemplo, de alimentación segura, ¿cuáles son las causas que ocasionan el cáncer? ¿Tiene que ver los alimentos? ¿Tienen que ver los agroquímicos? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Digo, siempre como con ese temor como papá de decir cómo podemos prevenir. ¿Ustedes en este camino recorrido han tenido alguna respuesta? Sí, nosotros hemos tenido, yo respuesta
con él y con todo nuestro colectivo de madre y padre del dolor que no las tenemos. Yo quisiera saber cómo se enfermó mi hijo y por dónde salió este cáncer. Cuando hablamos con especialistas que estudian el tema y que saben, si orientan, mucho tiene que ver con lo ambiental, mucho tiene que ver con las fumigaciones, con la antena, con los agrotóxicos y claramente que con la alimentación. Esto está, a ver, yo hoy decía, me preguntaban sobre estadística. Bueno, esta ley permite crear una estadística, un registro. Yo te puedo asegurar que en la costa del Uruguay es impresionante la cantidad de casos de cáncer que hay, teniéndola en cuenta o comparándola con la costa del Paraná. Por ejemplo, en Chajarí se dan casos de cáncer en gurises chicos, que normalmente son un cáncer de una persona adulta, y cáncer que son agresivos, que en menos de un mes se llevan a nuestros hijos, a nuestras hijas. Digo, hay cuestiones que tienen que ver, y creo que bueno, en eso cuando uno habla son luchas que vienen, tendremos que seguir trabajando sobre eso, y que nuestros gobernantes nos den esa posibilidad, y sobre todo que legislen leyes que nos den calidad de vida. Si hay algo que se puede evitar, bueno, evitémoslo, y si no se puede, pongamos todo al servicio de, al menos intentar llegar a tener la respuesta más concreta. Tal vez no sea la única, pero sí tener verdades, sí tener números, no ocultar. Creo que eso, nosotros creemos en el diálogo, lo hemos demostrado que creemos en el diálogo y lo sostenemos. Bueno, tenemos que seguir ahora profundizando estas cuestiones, y creo que ese es el camino. Y ojalá que como yo digo, ¿no? Justo se da en este momento la reglamentación a un tiempo de tener nuevos representantes en las provincias, que al que le toque que nos escuche, que nos convoque, así como se reúnen, que lo celebro, con sectores del campo, industriales, que tienen que pasar porque hay que escuchar. Creo que todo, cuando uno tiene la capacidad de escucha, también habla de lo que es como persona, ¿no? Y de reconocer que también nos convoquen, que nos llamen a las madres y padres del dolor, a quien hemos transitado. A mí, hoy un medio me decía que usted ha hecho kilómetros, me decía, por esto que hemos hecho con Eli, como un candidato o más que algún candidato de los que hoy son candidatos a gobernador de la provincia. Uh-huh. Entonces digo, tenemos un termómetro, tenemos testimonio, tenemos datos concretos. Bueno, ojalá que nos convocaran, que nos escuchen y que sigamos en esa comunión, que se deje las grietas de lado, porque digo, de nada sirve, y en esto quedó demostrado. Entonces, bueno, uno cree en esto, cree que va a suceder. Nosotros seguimos hablando de cáncer. Ahora la semana próxima estamos invitados que ya anteriormente nos habían invitado a un conversatorio, seguimos poniendo, y bueno, haremos todo lo que tengamos que hacer. No vamos a bajar los brazos, porque si bien hemos logrado nuestro objetivo, todas estas madres y padres del dolor, uno por ahí es la cara visible, como bien dije al comienzo de la nota. Sin ustedes los medios, sin el pueblo, sin la gente que venía a las plazas, sin los legisladores que tuvieron la capacidad de escuchar y reconocer, sin el gobierno provincial que no hubiese reglamentado, nada hubiese sido posible. Bueno, pero eso es un derecho que la necesitaba toda la provincia de Entre Ríos. Hay que profundizar, hay que abrir el debate, dejar expresarse, y tener esto. Para mí la capacidad de escucha es fundamental, y poner a disposición del pueblo de Entre Ríos este tipo de herramientas que son tan importantes, sobre todo para quienes elegimos vivir y amamos Entre Ríos, ¿no? Uh-huh. Danilo, te agradezco mucho el tiempo, te mandamos un abrazo a vos, a Eli, y bueno, y a seguir caminando este camino que es para ayudar a muchísima gente. Gracias nuevamente a ustedes, en nombre de Felipe. Bueno, luego del martes que vamos a estar con Eli en Paraná, seguramente vamos a tener más precisión de un montón de cosas que necesitamos informar, que necesitamos comunicar, y que la gente se entere y que no esté dependiendo de alguien para lograr acceder a algo que ya hoy es un derecho. Y como digo, ahí reafirmamos nuestro compromiso, no solo con la lucha contra el cáncer infantil y adolescente, sino desde el lugar de mamá y papá del dolor. Uh-huh. Después vendrán otras luchas, porque entendemos que el cáncer tiene que estar legislado en toda la etapa de la vida. Uh-huh. Gracias, Danilo, un abrazo.
Gracias a ustedes, saludos a los oyentes, tengan un buen día. Muchas gracias. Ahí pasaba Danilo Bertoni, él es el papá de Felipe, quien lleva el nombre de la ley, que ayer conocimos, bueno, que se había reglamentado, ya lo comunicó oficialmente el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Esta ley que va a ayudar o que va a acompañar también, ayuda económica y en todo sentido, ¿no? El acompañamiento que necesita una familia de un niño que está atravesando un tratamiento con cáncer y se tiene que ir de su ciudad. Cuando los papás tenemos que dejar de trabajar o tienen que dejar de trabajar para ir a otro lugar, a instalarse directamente, obviamente, a ocuparse de lleno con su hijo, o queda ¿no? dividida la familia, porque hay muchos casos que quedan algunos hermanos acá, que tienen que seguir yendo al colegio y demás, y es uno de los padres el que va a acompañar solo, haciendo al nene. todo. Claro, es tremendo, la verdad es muy, muy doloroso y muy costoso además también poder afrontar este tipo de situaciones, así que yo creo que, como decía, ¿no? Danilo, hoy la provincia es un poco más justa. Totalmente. Este tipo de leyes son las que dice, bueno, para esto sirve la política, para esto sí está bien que haya un Estado presente. Sí, y cuando debatimos sobre educación pública o privatizar la educación o la salud en este caso, hablamos de esto, de que la gente se queda directamente afuera. Digo, vos no tenés nada, bueno, afuera, listo. Imagínate si algún día necesitas, vos, tu familia, tus amigos, necesitan de esto, de que el Estado los abrace y que los acompañe cuando tienen un niño con cáncer y se tienen que ir de la ciudad para hacer un tratamiento y tienen que acompañarlos y tienen que pasar no solamente todo el dolor que eso implica, sino que además tienen que estar preocupados por si pueden tomarse un colectivo, por si pueden comer, por si lo pueden llevar a hacer los estudios, por si pueden tener plata para pagar un lugar donde dormir. Digo, de esto se va a ocupar también la ley Felipe y es tan importante. Entonces, cuando hablamos de salud pública, pensemos en todo esto, porque esto también es el Estado, esto también es la ley.